Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos ven por este canal. Gracias una vez más por sintonizarnos. Hoy quiero terminar esta serie que hemos venido predicando acerca de las características del ciudadano del reino de los cielos. Amado mío, mire, hay algo que nosotros debemos entender, y es que la venida de Cristo vino para formar un hombre nuevo. Para formar un hombre nuevo. No un hombre con más conocimiento o más habilidad, no, un hombre nuevo. O sea, que un hombre sea de unas características que se asemejen a las características de Cristo. De todo. El hombre que ha alcanzado la gracia de Dios y Dios le ha dado la fe para creer y ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ese hombre tiene ahora la capacidad de ir siendo transformado por medio de la palabra de Dios en un hijo de Dios tal y semejante a Cristo. Porque eso está claro en Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Y Pablo se lo señaló también en Gálatas cuando le dijo, hasta que Cristo sea formado en vuestro corazón. Y también dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hecho a la estatura y la medida de Cristo. O sea, Cristo es el modelo. Nosotros tenemos que estar claros que el modelo para nuestras vidas a seguir es Cristo. Y Cristo, el modelo de él, fue formar 12 hombres conforme a la nueva naturaleza que venía a esta tierra. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Naturaleza conforme a lo que el Espíritu Santo da por su presencia, el fruto del Espíritu. Yo podría señalarle aquí, como ya he dicho varias veces, muchas virtudes de Cristo. Muchas virtudes de Cristo. Pasarían de 20. Pero he querido escoger 12, sin que unas sean mejores que otras o no entrar en una ponderación. No. Simplemente 12 virtudes. Porque mire, hermano, en el proceso de transformación que Dios comenzó a hacer en mí, el que comenzó en vosotros la buena obra, ese proceso de transformación que Dios ha hecho en mí, me invita, me está llamando a copiar el modelo. ¿Y el modelo quién es? Cristo. Así sea por una virtud de Él que lo asumo, o así sea por un mandamiento que lo asumo, y así sea como un ejemplo que Él dio que lo asumo. O sea, yo tengo que mirarme en Él y reflejarme en Él. Y Él dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está el mandamiento, ahí está el modelo y ahí está el ejemplo. Si eso no es un norte en nuestras vidas, en verdad yo creo que nuestras vidas carecen de propósito. ¿Por qué? Porque bueno, puede hacer muchas cosas, pero no está apuntando al blanco. Puede hacer muchas cosas en la iglesia, puede hacer mucho servicio, pero si no apunto a parecerme a Cristo, estoy apuntando a un lugar errado. Puedo dar las ofrendas, todo el dinero que quiera, todas las cosas, pero si no busco parecerme a Cristo, en el amor con que Él me ha amado, así pueda yo amar. Eso no es así de la noche a la mañana, ¿no? Él con una sola palabra creó las cosas, sí, y con una sola palabra Él transformó nuestra vida de muerte a vida. Eso está bien, pasamos en un trick con una sola declaración de muerte a vida. Pero el proceso de transformación y de crecimiento dentro de la gracia es progresivo, ¿verdad? Y acumulativo, se va creciendo con el tiempo. Y yo tengo que tener claro, y eso es una de las cosas que digo que las iglesias no han enseñado. Han enseñado mucha teología, muchas cosas buenas, pero no han enseñado el carácter que debe tener un ciudadano del reino de los cielos. Muy poco se oye hablar del reino de los cielos. Y Cristo lo que vino a predicar fue eso, el reino de los cielos. Y menos se oye hablar acerca del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Una característica de ese carácter, un reflejo de ese carácter, es que debe amar como Cristo lo amó. Debe ser santo. O sea, apartado de las cosas del mundo, su lenguaje, su vestido, su conducta, todo tiene que ser aparte. Y así como ya le señalé la vez pasada
Debo ser servicial, debo ser misericordioso, debo ser fiel, debo ser veraz, debo ser benigno, debo ser agradecido, debo ser manso, humilde. Son virtudes que no son aretes, ni prendas, ni anillos. No, no. Son características del ser interno, las cuales estamos llamados a copiar y a aprender, ¿verdad? Progresivamente vamos aprendiendo. Y eso no es cuestión de la noche a la mañana, como ya he dicho, sino progresivamente voy creciendo en esa virtud. Tengo que hacer. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, ejercítate para la piedad. O sea, la piedad es un ejercicio, es una virtud, ¿verdad? Que se va copiando, pero ejercitándose todos los días. Hoy quería hablarles de las últimas dos que he considerado prudentes. Uno, el ser obediente, y el dos, ser valiente. Seguramente usted va a coincidir con la mayoría cuando dice cuál fue el pecado original. Bueno, el pecado original fue la desobediencia del hombre. Y usted dice, bueno, ahí está, la desobediencia. Pero déjeme decirle algo más. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio un pasaje que vamos a leer en el capítulo 7 para que veamos lo que Dios nos ha regalado. 1, lo que Dios demanda. 2, y lo que Dios nos promete. ¿A quiénes? A todos los que son obedientes. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 6 al 13. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplan. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu ganado, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ok, miren este pasaje. Ciertamente es del Antiguo Testamento. Ciertamente se refiere circunstancialmente a quién, al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué lo traemos a colación para nuestras vidas hoy? Porque nosotros somos ese pueblo escogido, igual como así fue el pueblo de Israel, nosotros somos ese pueblo al cual Dios ha escogido. No por tener nosotros alguna virtud ni por ser algo, porque miren, Pablo lo dice en Corintios claramente que lo necio, lo vil, lo menospreciado y lo que no es escogió Dios. Así que nadie, de ninguno de nosotros nos podemos jactar delante de su presencia, porque virtud alguna no había. No había virtud para que Dios nos haya escogido. Más bien, siendo nosotros los más despreciables, Él quiso amarnos. Ahora, este pasaje encierra unas verdades tremendas. ¿Para qué? Uno, primero, para nuestra identidad. ¿Por qué? Porque tanto lo que hablo como lo que hago va a reflejar la identidad de lo que tengo. Acuérdense de esta palabra. Tanto lo que hablo como lo que hago va a reflejar la identidad de quién soy. Tanto lo que hablo como lo que hago va a reflejar también la motivación, por qué hablo y por qué hago tal cosa. Acuérdense que la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacerlo para la gloria de Dios. O sea, el motivo debe estar claro en nosotros. ¿Para qué quiero yo ejercitarme en amar a mi prójimo? Porque eso glorifica a Dios.
¿Por qué me ejercito en ser santo y no mezclarme con las cosas del mundo? Porque eso glorifica a Dios. ¿Por qué me ejercito en formar discípulos y enseñarles a los discípulos a ser como Cristo? Porque eso glorifica a Dios. O sea, nosotros tenemos que estar claros que la misericordia, el amor, la bondad, la benignidad, la obediencia, todas esas virtudes deben ser en nosotros una meta a alcanzar. Yo sé que usted va a decir, oye pastor, pero la carga es muy fuerte. Es que no pienso que alguien la haya alcanzado toda. Pablo dijo así, no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa sé, que yo prosigo a la meta del llamado de Dios. ¿Me entiendes? Y el llamado de Dios es hacer como el Hijo. En eso estoy concentrado. Entonces, así debemos ser conocidos por la gente. Ahora bien, este pasaje que leyó nuestro hermano dice que usted y yo somos un pueblo santo. Un pueblo especial. O sea, al cual Dios se ha fijado. En el cual Dios se ha fijado. Más que todos los pueblos. O sea, en otras palabras, el pueblo de Dios es único. Amén. Y tiene más bendición que todos los pueblos que hay en la tierra. Segundo, que lo que ha hecho por nosotros es algo que nadie lo ha hecho. Nos amó, dice, nos amó y entregó a su propio Hijo para que nosotros fuésemos salvos por Él. Nos amó y nos sacó de un estado de servidumbre en la cual estábamos viviendo en la ignorancia de nuestras vidas antes. Tercero, que nos ha prometido que nos amará, nos bendecirá y nos multiplicará. Para que en todo lo que emprendas te vaya bien. Para que en todo, Dios va a bendecir aún, mire, va a bendecir todos tus bienes. Te va a bendecir en tu casa, te va a bendecir en tu negocio, te va a bendecir. No estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de promesa de Dios. Estamos hablando que Dios ha prometido. Cuarto, Él es fiel, es misericordioso, es poderoso y es un Dios, es el Dios de amor, el cual nos ha amado a nosotros. Pero estas promesas tienen una condición y eso no debemos obviarlo. En el versículo 12 habla de las condiciones. ¿Para qué? Para materializar en nuestra vida esta promesa. Uno, son 3 pasos. Uno, y por haber oído, atento a la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos estar atentos. Debemos estar leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ver qué Dios demanda de nosotros. Así, por haber oído, la palabra en hebreo es shamá. El hombre que está atento a lo que su Señor habla. El sirviente que está atento a lo que su amo va a ordenar. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, esta palabra es shamar, que significa el que guarda, el que vigila, el que atesora, para que sean la luz o la norma de su vida. Y puesto por obra, asa, por haberlos hecho. Entonces, 3 cosas: por haber oído, por haber guardado en su corazón y puesto por obra, entonces le reclame las bendiciones. Porque no podemos reclamar nada si no cumplimos el condicionado. No podemos reclamarlo. Amado mío, ser obediente no es fácil. Háblese del hombre obediente, ¿verdad? En el diccionario, háblese de aquel que está atento a la voz de alguien que considera autoridad sobre él. O bien sea el maestro que le instruye, o bien sea el que está en autoridad, el capitán que le da la instrucción al soldado. Atento. De tal manera que el hombre obediente como virtud es aquel que él está aquí para obedecer a su Señor. Tiene una condición de sumisión. Yo voy a decir una cosa. Todas las virtudes de las que he hablado son contra natura. ¿Sí? La obediencia es contra natura. La desobediencia es parte de nuestra naturaleza. Adán y Eva fueron desobedientes. Y de ahí para abajo todos fueron desobedientes. Entonces, de ser desobediente está fácil. Difícil es ser obediente a aquel que nunca hemos visto. Y no solamente ser obediente, es que ser obediente en contra aún de nuestra propia seguridad de vida. Porque ser obediente a Él pone en riesgo nuestra vida. Y pone en riesgo nuestra economía. Y pone en riesgo nuestra salud. Y pone en riesgo todas las cosas. Pero un momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan Jeremías? Jeremías fue obediente, ¿sí o no? Fue obediente.
y les predicó durante 40 años a Judá y no se convirtió nadie. ¿Fue exitoso Jeremías? Totalmente. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo que Dios le mandó a hacer. Me encanta al final de la historia de Jeremías que él después que Nabucodonosor tomó Judá, él dijo a uno de sus capitanes: ve a la cisterna y saca al profeta que está ahí y haz lo que él diga. Haz lo que él diga al que había dominado. Haz lo que él diga. Amado mío, no es fácil. Totalmente, eso lo acepto. Pero no lo haga de una, hágalo poco a poco. ¿Se acuerda aquella palabra? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se acuerda aquella otra parte del proverbio que dice: el hombre diligente entre reyes andará? Dios va a exaltar, ¿verdad?, al humilde, ¿verdad? Dios va a exaltarlo a su tiempo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo Él os exaltará. Amén. La segunda virtud que quiero hablarle es la de ser valiente. Ser valiente va acompañada de la obediencia, porque para obedecer lo que Dios manda hay que ser valiente. Voy a pedir que leamos a Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, para que veamos aquí la demanda de Dios para uno que había sido siervo de Moisés y que ahora estaba al frente, capitaneando, vamos a decir, como al ejército de Israel para pasar el Jordán y tomar la tierra prometida. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. En lo que acabamos de oír, usted lo relaciona con Deuteronomio 7. Hágalo. Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Por qué? Porque hay una conexión implícita ahí. Para obedecer a Dios hay que oír lo que es la instrucción divina. Por haber oído y por haber guardado y por haber hecho, Dios le está diciendo a Josué: oye la palabra, atesora la palabra y no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, haz conforme está escrito. Y allá en el capítulo 7 de Deuteronomio dice: y Dios te bendecirá, y aquí dice: harás prosperar todo tu camino. Hay una conexión perfecta. Entonces quiere decir que para ser obediente hay que ser valiente. Claro, porque Dios no estaba demandando de Josué el entrar a una aldea de 500 hombres y matarlos y establecer esa tierra. No, estaba demandando de él entrar a una tierra, lo que hoy se llama Palestina, que en aquel tiempo era Canaán. Y había en cualquier cantidad, 42 ciudades, naciones, vamos a decirlo así, que tenían sus propios reyes. ¿Saben lo que estaban aprendiendo? ¿De dónde habían aprendido a blandear una espada el pueblo de Israel? Si no conocían ni lo que era una espada, ni una lanza. Venían de ser esclavos. Y eran simplemente como beduinos errantes ahí en el desierto durante 40 años. Y los que nacieron de eso nunca tuvieron preparación militar. Entonces, ¿de dónde salió esta capacidad para meterlo? Mira, voy a decir una cosa. Cuando Dios a usted lo envía a algo, Dios lo capacita. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Dice que cuando os lleven, allá en Mateo, cuando os lleven ante la sinagoga, no tengáis temor que habéis de hablar o decir, porque el Espíritu Santo pondrá en tu boca lo que habréis de hablar. Amén. Así que Dios no va a dejar a nadie en falta. Si Dios te envía, vaya. Amén.
Sí, yo sé que da miedo. Yo sí, ¿cómo hago para hablar? Usted vaya. Porque usted no sabe lo que Dios va a hacer. Y usted lo que sí debe saber es que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, este pasaje que está aquí en Josué nos llama a nosotros, ¿verdad?, a ser valientes. Yo sé que todos nos da miedo muchas cosas. Muchas cosas nuestra angustia, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Ese hombre es gigante, aquel no puedo con esa nación. Somos muy pocos ante ellos. Quédese quieto. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea, está hablando que el que hizo los cielos y la tierra me ha enviado. Así que nosotros, sí, podamos tener miedo, pues vaya con miedo. Me le chasquean ¿cómo se llama? La rodilla. Vaya chasqueando la rodilla. Pero vaya, porque de Dios es la victoria y de Él es la batalla. Amén. Vamos a tomar el último ejemplo que va a estar en 1 de Samuel capítulo 17 y con esto cerramos esta serie de estas predicaciones acerca de las virtudes del ciudadano de los reinos de los cielos. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Saben? Cuando leo una y otra vez este pasaje, yo no sé si David se lo estaba diciendo al gigante o se lo estaba diciendo a sí mismo, para tener fuerza, porque nadie de la gente de guerra quería atravesarse a aquel hombre de casi 3 metros de altura, se quería enfrentar a él. Es que no es fácil. ¿Por qué? Porque medían y veían y decían, no hay posibilidad. Y nadie, estaban amedrentados, estaban arrinconados. Y no un día, sino semanas, estaban ahí atrás, no podían. Ahora, pero ven acá, ¿cómo este muchacho de 16 años supuestamente, y era un pastor que nunca había estado en una batalla, se iba a atrever a semejante reto de vencer a un gigante, un hombre de guerra? Saúl le dijo, mire, él es un hombre de guerra de su juventud. Entonces, ¿qué chance tiene? No tiene chance. Pero él esgrimió una verdad que era en su vida privada una realidad contundente. Dice que yo era el que cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y arrebataba una de las ovejas, yo lo perseguía y le quitaba, le abría la boca y le quitaba la oveja, y se venía contra mí, lo agarraba por la mandíbula y lo... Oye, con esa, él no pudo decirlo sino con una vehemencia, con una convicción, que el rey dijo, bueno, ve pues, ya que nadie quiere ir, bueno, ve. Seguramente dijo, este se lo van a comer. Pero David iba con una convicción. Mire, hermano, yo no dudo que los nervios de David estaban al extremo, sí, pero algo estaba en él claro, y era una convicción tremenda. Era una valentía tremenda, más valiente que todos los soldados del ejército de Israel. Pero también había una relación que ninguno de los demás, ni aún el rey, ni su familia tenía. Una relación con Dios, porque él dice al final que de Dios es la batalla. ¿Me entiende? Y Él es el que entrega a nuestros pies, nuestros enemigos. Dice al final, y Él los entregará en nuestras manos. Este no amedrentó al gigante, no le hizo mella. El gigante vino contra él, pero Dios tenía preparado un plan. Y aquel gigante murió en aquel día. Mire, hermano, usted tiene que decir, yo quiero ser como David. Yo quiero actuar como David. Yo quiero responder como David. Porque usted tiene adversidades, tiene retos, tiene problemas. Sí, todos tenemos, pero hable como David, responda como David. Dígale, de Dios es la batalla.
yo no tengo fuerza en mí mismo, pero Dios me entregará tu vida en mi mano. Dios me entregará aquello por lo cual estoy luchando, por lo cual estoy orando. Dios lo entregará, porque de Él es la batalla y de Él es la victoria. Así que, hermano, mi exhorto es esto, a que podamos ser obedientes, y cuando usted decida ser obediente, Dios le dará un hombre o una mujer valiente. Que el Señor los bendiga donde quiera que esté. Amén.